Había escuchado muchas historias de terror relacionadas con Puebla, una ciudad con un encanto colonial, pero también con un aire de misterio que siempre me había cautivado. Nunca imaginé que terminaría protagonizando una de esas historias que parecen salidas de una película de terror. Esta es mi experiencia personal, algo que jamás olvidaré y que todavía me provoca escalofríos al recordarlo. Era una noche de viernes, una de esas noches tranquilas en las que el aire fresco y el cielo despejado te invitan a salir. Había viajado a Puebla por trabajo, pero esa noche decidí explorar un poco la ciudad. Después de una cena ligera en el centro histórico, pedí un taxi para regresar al hotel donde me hospedaba. No era muy tarde, tal vez alrededor de las 10 de la noche, pero las calles ya estaban bastante solitarias. El taxi llegó rápidamente. El conductor era un hombre amable, de unos 50 años, con un rostro marcado por los años y una voz grave pero cálida. Me subí al asiento trasero y le di la dirección de mi hotel. Mientras conducía, comenzamos a hablar. Me contó algunas historias sobre Puebla, sobre las leyendas locales, las tradiciones y los lugares que debería visitar antes de irme. Parecía conocer cada rincón de la ciudad. A mitad del camino, en una avenida que parecía más oscura de lo normal, el conductor frenó de repente. Frente a nosotros, una mujer vestida de novia estaba de pie al borde de la carretera. Su vestido era blanco, pero parecía viejo y desgastado, como si hubiera estado guardado durante décadas. Llevaba un velo que cubría parcialmente su rostro, pero pude notar que su piel era extremadamente pálida. No parecía alguien que estuviera en una boda o en una sesión de fotos, había algo inquietante en ella. El conductor bajó la ventana y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer respondió con una voz suave, casi un susurro, que necesitaba llegar a una iglesia cercana. Sin pensarlo demasiado, el conductor le indicó que subiera al taxi. Ella abrió la puerta del asiento delantero y se sentó sin decir una palabra más. La atmósfera dentro del auto cambió por completo. Un frío inexplicable llenó el espacio y un aroma a flores marchitas comenzó a impregnar el ambiente. Intenté no pensar demasiado en ello y me convencí de que probablemente solo era una mujer que había pasado por un mal momento. Sin embargo, no pude evitar notar que el conductor parecía cada vez más nervioso. Miraba constantemente por el retrovisor, como si quisiera asegurarse de que yo también estaba viendo a la mujer. Algo no estaba bien. Llegamos a una iglesia después de unos 15 minutos. Era un edificio antiguo, con una fachada desgastada por el tiempo. La mujer bajó del auto y caminó hacia la entrada, pero la puerta estaba cerrada. Se quedó allí, inmóvil, mirando fijamente la puerta como si esperara que alguien le abriera. El conductor y yo observamos en silencio, sin saber qué hacer. De repente, la mujer se giró hacia nosotros. Por un instante, pude ver su rostro bajo el velo, y lo que vi me dejó paralizado. Sus ojos eran completamente negros, y su expresión reflejaba una mezcla de tristeza y furia. Sin decir una palabra, la mujer desapareció frente a nuestros ojos. No hubo un movimiento, ni un sonido. Simplemente se desvaneció en el aire, dejando tras de sí ese extraño olor a flores marchitas. El conductor y yo nos miramos, ambos pálidos y sin palabras. Después de unos segundos, él arrancó el auto y nos alejamos de allí lo más rápido posible. Esa noche, no pude dormir. Mi mente repetía una y otra vez la imagen de esa mujer, su voz, su rostro, su desaparición. Al día siguiente, decidí preguntar en el hotel sobre la iglesia y la mujer. Una de las empleadas, al escuchar mi descripción, palideció. Me contó que esa iglesia había sido el lugar de una tragedia hace muchos años. Una joven novia había sido abandonada en el altar y, consumida por la tristeza, se quitó la vida frente a la iglesia. Desde entonces, muchas personas han reportado verla en las noches, buscando desesperadamente llegar a su boda que nunca ocurrió. No sé si lo que vi esa noche fue un espíritu, una manifestación sobrenatural o simplemente una alucinación causada por el cansancio. Pero una cosa es segura, esa experiencia me marcó profundamente.
Cada vez que pienso en Puebla, recuerdo a la novia de la carretera y siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Si alguna vez visitan esta ciudad, les recomiendo que tengan cuidado al conducir por sus calles en la noche. Nunca saben quién podría estar esperando un taxi al borde de la carretera. Morelia siempre ha tenido algo especial para mí. Sus calles adoquinadas, su aire colonial y su atmósfera cargada de historias me hacían sentir como si estuviera caminando por un lugar fuera del tiempo. Pero lo que experimenté allí durante una noche, una que parecía ser como cualquier otra, me marcó para siempre. Este relato no es una ficción, es mi historia, y todavía me cuesta encontrar palabras para describir lo que viví. Era una noche tranquila, como suelen ser las noches en Morelia. Había terminado un día lleno de actividades, explorando sus mercados y admirando su arquitectura. Después de cenar con unos amigos, decidí regresar solo al hotel. Eran cerca de las 11 de la noche. Y aunque algunos bares y cafés seguían abiertos, la ciudad ya estaba envuelta en una calma casi sepulcral. Pedí un taxi desde una aplicación, algo que suelo hacer para evitar complicaciones. El auto llegó puntualmente. Era un modelo viejo, de esos que parecen haber recorrido miles de kilómetros, pero estaba limpio y en buen estado. Me subí al asiento trasero y le di al conductor la dirección de mi hotel. Él asintió en silencio, sin siquiera mirarme. Desde el principio, algo en él me pareció extraño. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la tenue luz del tablero, y aunque no podía distinguir mucho, sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los espejos. El viaje comenzó de forma normal. Las calles de Morelia pasaban lentamente, bañadas por la luz amarillenta de las farolas. Mientras avanzábamos, noté que el conductor revisaba su retrovisor con frecuencia. Al principio pensé que solo estaba siendo precavido, pero su expresión de inquietud empezó a ponerme nervioso. Intenté romper el silencio preguntándole algo trivial sobre la ciudad, pero él no respondió. Solo apretó el volante con más fuerza y mantuvo la mirada fija en el camino. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. La radio del taxi, que había estado apagada, se encendió de repente. Un ruido estático llenó el auto, seguido de un murmullo apenas audible. Al principio, pensé que se trataba de una interferencia, pero las voces comenzaron a volverse más claras. Eran susurros, palabras ininteligibles, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo en un idioma que no podía entender. El conductor intentó apagar la radio, pero el botón no respondía. Golpeó el tablero con frustración, mientras los susurros se volvían más intensos. El ambiente dentro del taxi cambió por completo. Un frío inexplicable comenzó a invadir el auto, como si alguien hubiera abierto una ventana. Aunque todas estaban cerradas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y fue entonces cuando lo vi. Por el rabillo del ojo, noté una figura sentada a mi lado. Era una mujer, o al menos algo que se parecía a una. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero podía ver su silueta con claridad. Llevaba un vestido oscuro, y su cabello caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Giré la cabeza para mirar directamente, pero no había nadie. Solo estaba yo, sentado en el asiento trasero, con la mente tratando de procesar lo que acababa de ver. El conductor, sin embargo, parecía haberlo notado también. Respiraba con dificultad, y sus manos temblaban aún más mientras sujetaba el volante. «No mire hacia atrás», dijo de repente, con una voz temblorosa. Fue la primera vez que habló, y sus palabras me helaron la sangre. «Por favor, no mire hacia atrás». No entendía a qué se refería, pero decidí seguir su consejo. Mantuve la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana, aunque apenas podía concentrarme. La sensación de que alguien más estaba en el auto era innegable. Podía sentir una presencia, una energía pesada y opresiva que parecía llenar cada rincón del espacio. El camino parecía interminable. Cada minuto dentro de ese taxi se sentía como una eternidad.
Finalmente, llegamos a una calle desierta, apenas iluminada por unas cuantas farolas. El conductor se detuvo bruscamente y me dijo que habíamos llegado. Miré por la ventana y reconocí la fachada de mi hotel. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y salí del auto. Antes de cerrar la puerta, escuché al conductor murmurar algo, como una oración o un rezo, y luego aceleró, desapareciendo en la oscuridad. Entré al hotel con las piernas temblorosas y la mente en blanco. Subí a mi habitación y traté de calmarme, pero no pude dormir esa noche. Las imágenes de lo que había visto, los susurros en la radio, las palabras del conductor, todo seguía repitiéndose en mi cabeza. Al día siguiente, decidí contarle lo sucedido al recepcionista del hotel. Al escuchar mi relato, su expresión cambió. Me miró con seriedad y me dijo, no es la primera vez que alguien menciona algo así. Dicen que hay un espíritu en Morelia que aparece en los taxis por la noche. Algunos creen que es una mujer que murió buscando ayuda, otros piensan que es algo mucho más oscuro. Sea lo que sea, lo mejor es no mirar hacia atrás. Desde ese día, evito tomar taxis en la noche cuando estoy en Morelia. No sé qué fue lo que experimenté esa noche, pero sé que fue real. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Y esta fue una de ellas. Si alguna vez visitan Morelia, les recomiendo que tengan cuidado con los taxis nocturnos. Nunca saben quién podría estar viajando con ustedes. Era una noche oscura y silenciosa en Oaxaca, y yo me encontraba trabajando hasta tarde con mi taxi. Las calles estaban casi desiertas, el tipo de tranquilidad que, en lugar de relajar, hace que uno se sienta inquieto. Eran las 2 de la madrugada cuando recibí una llamada a través de la aplicación que utilizo para aceptar viajes. El punto de recogida era una esquina cerca del centro histórico, justo a un par de cuadras de la Basílica de la Soledad. Cuando llegué, vi a un grupo de 4 personas esperando en la acera. Eran extrañamente callados, todos vestidos de negro, y aunque no parecían precisamente mayores, sus rostros reflejaban una seriedad y una tristeza que resultaban desconcertantes. Una mujer del grupo se acercó a mi ventanilla y, con una voz muy suave, me dijo que necesitaban ir al cementerio de San Miguel. No era un trayecto muy largo, pero era un lugar que evitaba por las historias que había escuchado sobre él. Sin embargo, era un trabajo como cualquier otro, así que acepté. Los 4 subieron al taxi, acomodándose en completo silencio. No pidieron que pusiera música ni entablaron conversación entre ellos. Apenas intercambiaban miradas, como si estuvieran sumidos en sus propios pensamientos. Intenté romper el hielo con un comentario casual, es una noche muy tranquila, un cuarto recto. Pero nadie respondió. Pensé que tal vez estaban de luto, considerando el destino al que me habían pedido que los llevara. A medida que avanzábamos por las calles cada vez más desiertas, una extraña sensación comenzó a invadirme. La temperatura dentro del taxi parecía descender poco a poco, a pesar de que no había encendido el aire acondicionado. Miré por el espejo retrovisor y noté que el rostro de los pasajeros estaba completamente inexpresivo. Lo más perturbador era que, aunque el camino estaba lleno de baches, ellos no parecían moverse en absoluto, como si estuvieran fijos en sus asientos. Finalmente llegamos a la entrada del cementerio. Estaba completamente oscuro, con la tenue luz de la luna iluminando apenas las lápidas. Uno de los hombres sacó un billete para pagarme y, mientras me entregaba el dinero, sus fríos dedos rozaron los míos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Les agradecí y me dispuse a partir, pero algo me hizo mirar por el espejo retrovisor una vez más. Vi cómo los 4 pasajeros caminaban hacia la entrada del cementerio, pero lo que ocurrió después me dejó helado. Antes de que llegaran al portón, desaparecieron. No se desvanecieron lentamente, simplemente dejaron de estar ahí en un parpadeo. Me froté los ojos, pensando que había imaginado todo. Pero no había forma de explicarlo. Salí del taxi, a pesar de que cada instinto en mi cuerpo me decía que me fuera de inmediato.
caminé hacia la entrada del cementerio, con el corazón latiendo rápido. Empujé el portón, que sorprendentemente estaba abierto, y entré. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Me dirigí hacia el lugar donde había visto desaparecer al grupo, pero no había nadie. En cambio, encontré 4 velas encendidas frente a una tumba. Sobre la lápida había una fotografía en blanco y negro, y casi me caigo del susto cuando reconocí los rostros. Eran las mismas personas que había llevado en mi taxi. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la lápida. Mis piernas temblaban y apenas podía respirar. Mientras trataba de salir del cementerio, escuché un susurro que provenía de todas partes: gracias por traernos a casa. Corrí hacia mi taxi, encendí el motor y no miré atrás. No me detuve hasta llegar a una zona más transitada. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Conté la historia a algunos compañeros taxistas y varios de ellos mencionaron que el cementerio de San Miguel es conocido por ser un lugar donde suceden cosas inexplicables. Algunos incluso afirmaron haber tenido experiencias similares. Ahora, cada vez que veo una solicitud de viaje que implique pasar cerca de ese lugar, la rechazo sin pensarlo 2 veces. La experiencia me dejó marcado, recordándome que en Oaxaca, lo sobrenatural está siempre a la vuelta de la esquina. Todo comenzó una noche como cualquier otra, mientras trabajaba en mi taxi recorriendo las calles tranquilas de Puebla. Había estado conduciendo durante horas y ya empezaba a pensar en regresar a casa cuando sonó el tono de la aplicación indicando una nueva solicitud de viaje. Miré la pantalla. El punto de recogida estaba cerca, en una calle poco transitada al pie de una colina. A pesar de que la zona no era mi favorita por estar tan desolada, decidí aceptar. Al llegar al lugar, vi a una mujer mayor de pie bajo un farol que parpadeaba, vestida con un rebozo negro que le cubría parte del rostro. Su postura era encorvada, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando se acercó al taxi, me saludó con una voz temblorosa y suave, pidiéndome que la llevara al hospital más cercano. Es urgente, por favor, dijo, con los ojos llenos de una mezcla de urgencia y tristeza. No podía negarme. Mientras conducía, la mujer se sentó en silencio en el asiento trasero. A través del espejo retrovisor, noté que mantenía la mirada fija en el camino, pero su expresión era indescifrable. Intenté entablar conversación para romper el silencio. ¿Se siente bien, señora? Vamos a llegar pronto, le dije. Ella asintió lentamente, pero no respondió. Había algo extraño en su presencia que no podía explicar. La atmósfera dentro del taxi se volvió densa, como si el aire se hubiera enfriado de repente. A pesar de que la noche no era particularmente fría, el camino hacia el hospital pasaba por una carretera estrecha y rodeada de árboles. Mientras avanzábamos, noté que la niebla comenzaba a cubrir el asfalto, haciéndolo difícil de ver. A medida que la niebla se espesaba, también aumentaba mi sensación de inquietud. Algo no estaba bien. De repente, la mujer rompió el silencio. Gracias por llevarme, dijo con una voz que sonaba casi lejana. No todos se habrían detenido. No es nada, señora, es mi trabajo, respondí, aunque sus palabras me dejaron pensando. ¿Qué quería decir con no todos se habrían detenido? La miré nuevamente por el retrovisor y, por un momento, me pareció que sus ojos brillaban con una luz extraña, como si no fueran completamente humanos. Aparté la mirada, intentando concentrarme en el camino. La carretera parecía interminable, mucho más larga de lo que recordaba. Algo no cuadraba. A pesar de haber conducido por esa ruta muchas veces antes, los árboles y las curvas parecían extrañamente diferentes. El paisaje era oscuro y sombrío, como si estuviéramos entrando en un lugar fuera del tiempo. Finalmente, vi una luz a lo lejos. Era el hospital, o al menos eso pensé en un principio. Pero al acercarnos, me di cuenta de que no era un hospital moderno como los de la ciudad. Era un edificio antiguo,
con paredes desgastadas y ventanas cubiertas por cortinas raídas. Había algo inquietante en su apariencia, pero la mujer pareció relajarse al verlo. «Hemos llegado», dijo, y su voz sonó más firme que antes. Detuve el auto frente al edificio. La mujer abrió la puerta y bajó lentamente. Antes de irse, se giró hacia mí y dijo: «Gracias por tu ayuda. Espero que encuentres tu camino de regreso». Luego, caminó hacia la entrada del edificio y desapareció tras la puerta. Algo en sus palabras me dejó inquieto. «Espero que encuentres tu camino de regreso». ¿Qué quería decir con eso? Decidí no pensar demasiado en ello y me preparé para regresar. Pero cuando intenté girar el taxi, me di cuenta de que la niebla había vuelto, más densa que antes. No podía ver más allá de un par de metros. Encendí las luces altas y comencé a conducir lentamente, pero el camino había cambiado. Ya no era la carretera estrecha por la que habíamos llegado. En lugar de eso, estaba rodeado de árboles retorcidos y sombras que parecían moverse. Mi corazón empezó a latir rápido mientras intentaba mantener la calma. Después de lo que parecieron horas, finalmente vi luces en la distancia. Pensé que había encontrado el camino de regreso, pero cuando llegué al lugar, mi sangre se heló. Estaba de vuelta frente al mismo edificio antiguo. Era como si hubiera estado conduciendo en círculos. Decidí bajar del taxi y acercarme al edificio para pedir ayuda. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Al empujarla suavemente, se abrió con un chirrido. Dentro, el ambiente era frío y oscuro. Había un pasillo largo con puertas a ambos lados, pero todo estaba en silencio. Mientras avanzaba, sentía como si alguien me estuviera observando. De repente, escuché un susurro. «Gracias por traernos». La voz era la misma de la mujer, pero ahora sonaba más joven y vibrante. Giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí que ya había tenido suficiente y corrí de vuelta al taxi. Al encender el motor, vi algo que me heló hasta los huesos. En el asiento trasero estaban sentadas varias figuras, todas con rostros pálidos y ojos vacíos. Antes de que pudiera reaccionar, una de ellas se inclinó hacia adelante y susurró: «Nos llevaste a casa». Piso el acelerador y conduje sin rumbo, con la esperanza de alejarme de ese lugar. Finalmente, la niebla comenzó a despejarse y vi las luces de la ciudad a lo lejos. Cuando llegué a una zona conocida, me detuve y miré hacia atrás. El taxi estaba vacío desde esa noche. No he vuelto a conducir por esas carreteras desoladas. El recuerdo de esa extraña pasajera y su corrida hacia el más allá me persigue, y cada vez que pienso en ello, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si no hubiera encontrado el camino de regreso.